¿Qué tal? Buenos días. Dejen presento al equipo con Peter Amedalí Martínez Calderón y Néstor Tiempo de la Rosa. Estaremos presentando toda la historia del derecho internacional público, en el cual inicia todo desde Mesopotamia. Básicamente que Mesopotamia transforma las aldeas en estados, en los cuales los egipcios empiezan a adaptar a un estado, por así llamarlo, aquel monarca que se encargaba de regular a todos con ayuda de sus sacerdotes y su policía, que también eran conocidas como sus secretarías o estados que tenía internamente. Todo prosigue en Roma. Roma abarca ese concepto y crea un derecho internacional público, el cual era el derecho del jus civili y el jus gentium, en el cual básicamente el jus civili, como su nombre lo dice, era para la gente que vivía en Roma, los ciudadanos originarios de Roma. El jus gentium era para aquellas personas que pertenecían a Roma, pero no estaban en Roma, lo que es Italia actualmente conocido, sino que era para la demás gente anexada y bárbaros, para regularlos como independientemente, para que hubiera una distinción de la gente, un privilegio, y en el cual la gente era automáticamente excluida por esa razón. Posteriormente, al mismo tiempo que Roma abarcó este derecho, también se inspiró de Grecia, el cual Grecia había establecido relaciones internacionales con todas las polis griegas y macedónicas también. Posteriormente, saltamos en el tiempo, básicamente, en el cual el derecho internacional tuvo un cambio muy importante. Saltamos al año de 1648, en el cual se creó un tratado de Westfalia, un documento que regulaba las relaciones entre las naciones o potencias europeas de aquella época, en las cuales, si recordamos, fue España y Portugal las cuales eran las potencias de toda Europa y las cuales tenían básicamente todo el mundo en su control. En el año de 1814 se crea el Tratado de Viena para mantener la paz mundial entre Estados Unidos, los rusos, China y Alemania, en el cual este último, Alemania, se vio muy perjudicada por la simple razón de que básicamente la Primera Guerra Mundial al acabar, los alemanes fueron castigados y puestos con sanciones altamente excesivas que violaban los 9 principios de aquella época, en los cuales era igualdad, no como tal la discriminación, pero sí una igualdad económica entre los países europeos que estaban en Europa y participaban en aquellos tratados, en los cuales Alemania era partícipe. Pero de ello desembocó, por esa desigualdad, por ese castigo tan excesivo, desembocó la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es un tema también, tanto económico, social, cultural, que abarcó muchas zonas. Después de esto, pasamos al Protocolo de Ginebra en 1924, donde se prohíbe la guerra como tal, y también las armas letales que existían en el mundo. Pero después de ello y de todos los tratados que al final de cuentas fueron evolucionando, algunos tuvieron unos defectos que abrieron paso a unas guerras innecesarias, pero al mismo tiempo considero que fueron necesarias personalmente. Se crea las Cartas de las Naciones Unidas, en el cual básicamente las naciones se unen en el 1946 para hablar seriamente sobre qué hacer después de la Segunda Guerra Mundial y de cómo iban a mejorar para no cometer los errores que cometieron en la Primera Guerra Mundial y no ser tan fuertes con los países perdedores de esta guerra y llegar a un estado equilibrado sin discriminar a ninguno de los estados como tal, sino que todo hubiera una paz mundial y ya no más guerras, porque esa Segunda Guerra Mundial sinceramente devastó tanto economías, países, todo. Fue un caos total y por lo tanto las Naciones Unidas lo único que querían era paz, paz y paz, y para ello necesitaban manejar todo de forma correcta.
En el marco contextual histórico del derecho internacional público, el derecho internacional público se aplica y se desarrolla en un contexto complejo y dinámico en el que intervienen muchos factores, tanto factores políticos como intereses nacionales, relaciones internacionales mediante la geopolítica y la diplomacia, la globalización y el neoliberalismo. También entran los factores sociales y culturales. En este mismo marco conceptual que se marca del derecho internacional público, se basa en varios conceptos fundamentales, tales como respetar la soberanía estatal, la igualdad entre los estados, la no intervención y la cooperación internacional. Estos factores, también considerados principios, son fundamentales para que un estado tenga su propio, tanto su interés interno sea respetado como internacionalmente la gente no abuse e intervenga de forma maliciosa. Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más naciones o estados, en este caso, dentro del derecho internacional público o en sus abreviaturas DIP. Para que te des una idea, se creó en 1969 la Convención de Viena sobre los tratados que reconocían la importancia de cada región y como fuente de derecho internacional y como un medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. Y a veces se regían sobre dos fuentes que serían constitucionales y nacionales. También entra la costumbre internacional. Y son aquellas que cuentan con dos elementos constitutivos. Está el objetivo, que consiste en una práctica general. Después del subjetivo es el reconocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. En cuanto a la práctica general, se requiere una conducta de los estados que hayan tenido en cierta duración, unidad y difusión. O sea, me refiero a que una conducta o un hábito que un estado haya tenido durante años, ejemplo, que un trabajador se lastime, pero nosotros lo apoyamos económicamente para que se recupere, es una costumbre que se está dando. No le estás pagando no le estás dando las primas que se merecen, sino mediante la costumbre le estás apoyando económicamente para que tenga un sustento. Los principios generales del derecho, que son comúnmente la mayor parte de los ordenamientos jurídicos dentro de las naciones, son según lo dispuesto por el inciso C de la fracción 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dentro del DIP. Estos principios generales del derecho se extienden como aquellos principios éticos o políticos o fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales dentro de una nación o un estado. Decisiones de los tribunales y opiniones de la doctrina, destacando del DIP, son medios de ayuda para la interpretación de las normas del DIP y ayuda a conocer las prácticas que se reconocen como vinculantes o obligatorias por los estados. Jus cogens. Las normas DIP pueden, en principio, ser puestas fuera de vigor o alteradas mediante el consenso de los DIP. Esto surge en Roma por el derecho de los extranjeros, que tenían como prohibición principalmente a los sujetos que estaban atados de forma en esclavitud y tortura o que fueran más vulnerables a los ataques armados, ¿vale? Por eso jus cogens del derecho extranjero. Después sigue el legendario, el soft law. A menudo sucede que los estados no están dispuestos a adquirir nuevas obligaciones de DIP mediante la firma de tratados internacionales, pero que tampoco están de acuerdo en que determinadas situaciones permanezcan sin regulación alguna. Para estos casos se suelen firmar declaraciones de principios que no resulten obligatorias para las partes, pero que por lo menos sirven para establecer ciertas intenciones, para aclarar cualquier situación y se puedan cumplir al pie de la letra.